La cárcel es un lugar donde todos los acontecimientos familiares adquieren un color diferente. Incluso mi cumpleaños ya no es una fiesta aquí, sino un motivo para pensar. ¿Cómo es que estoy celebrando este día entre rejas? No hay tarta ni felicitaciones, y solo las paredes y los barrotes me recuerdan dónde estoy. Me llamo John y este es mi primer año en San Quintín, una de las prisiones más famosas de Estados Unidos. Como muchos otros, estoy intentando adaptarme a este nuevo mundo, donde las reglas de la vida son completamente diferentes. Mi primer cumpleaños entre rejas fue todo un reto para mí, lleno de sentimientos de soledad e incomprensión. Pero ese día aprendí que incluso en este mundo tan duro hay lugar para actos inesperados de bondad. Una sensación de vacío. Un día que debía estar lleno de alegría se convierte en un número más de un interminable calendario de confinamiento. La fría luz del día, el olor a moho y a humedad, la humedad calando hasta los huesos, todo ello creaba un estado de ánimo de depresión y alienación. Cada respiración traía el olor de la humedad y el óxido putrefactos, como si la propia prisión intentara recordarte dónde estabas. Me venían a la mente recuerdos de cumpleaños pasados, cómo mi madre había horneado mi tarta de cerezas favorita, cómo mis amigos se habían reído y me habían felicitado. Ahora todo parecía tan lejano y fuera de mi alcance, como si le estuviera ocurriendo a otra persona. Cerré los ojos, intentando por un momento volver al mundo de la calidez y la felicidad. Pero la realidad del frío hormigón y los sonidos del pasillo de la prisión me devolvieron al instante. Recuerdo el día en que todo cambió. Empezó con una pelea rutinaria en un bar que se nos fue de las manos. Nadie quería que ocurriera, pero un puñetazo equivocado y el hombre cayó, golpeándose la cabeza. No sobrevivió. El veredicto del juez fue homicidio involuntario y me condenaron a 10 años de cárcel. Mi vida de libertad había terminado y empezaba un nuevo viaje de incertidumbre y miedo. El primer mes en San Quintín fue de tensión constante, ya que tuve que aprender a vivir de nuevo, entre extraños, en un mundo en el que cada acción podía tener consecuencias. Mis compañeros de celda eran personas muy diferentes, con destinos diferentes, pero teníamos algo en común. Cada uno de nosotros sabía lo que era estar aislado del mundo, donde la familia, los amigos y la vida familiar quedaban atrás. Entre ellos estaba Mike, un hombre de unos 60 años, con el pelo canoso y profundas arrugas en la cara. Mike llevaba más de 20 años en la cárcel, también por asesinato. Me contó que su caso fue el resultado de una decisión precipitada y un arrebato de ira, con trágicas consecuencias. Hablábamos a menudo con él por las tardes, y sus historias de su vida pasada me ayudaban a no perder el contacto con quien yo solía ser. Quizá fue esta sensación de soledad compartida lo que les hizo pensar en formas de hacer el día un poco menos estresante para el nuevo. Todas las mañanas en San Quintín empiezan igual. El sonido de las puertas metálicas, los gritos de los guardias, los pasos por el pasillo. El olor de los desinfectantes se mezclaba con el del sudor y el moho. El desayuno se servía temprano. Avena fría que había que comer rápidamente para evitar el disgusto de los guardias. Cada día comenzaba con el pase de lista, seguido de una serie de tareas monótonas. Limpieza, construcción, trabajo monótono. En esta rutina diaria, incluso los cumpleaños dejan de ser diferentes de los demás días. Y para mí fue una gran decepción. El primer cumpleaños entre rejas no fue una celebración, sino más bien un recordatorio de lo mucho que había perdido. A diferencia de los días normales, en los que puedes limitarte a tal y hacer tu trabajo y no pensar en el pasado, en este día fue difícil olvidar quién era antes de llegar aquí. Recordé mi trabajo, mis amigos, nuestras tardes juntos y los paseos despreocupados por la ciudad. Recordaba cómo la vida me había parecido sencilla y con sentido, y ahora todo parecía inalcanzable, como otro mundo al que nunca podría volver. La sensación de pérdida era demasiado aguda para ignorarla, y no podía quitarme de la cabeza la idea de que las cosas podrían haber sido diferentes. Solo quería pasar el día ignorando el calendario, intentando olvidar que hoy era mi cumpleaños.
Pero algo seguía latente en mi interior. La nostalgia de mi antigua vida, de lo que quedaba tras aquellos altos muros. ¿Qué sentido tenía celebrar algo si no quedaba nada en tu vida por lo que alegrarte? Todo lo que alguna vez había importado había quedado detrás de esos fríos muros, y no parecía haber nada por delante que pudiera devolverme la sensación de alegría. Y de todos modos, ¿podría encontrarse algo bueno donde reinan la crueldad y las normas severas? En este lugar, donde cada día es una lucha por la supervivencia, donde incluso las pequeñas alegrías se perciben como debilidad, solo cabe esperar que al menos algo pueda aportar calidez y cercanía humana. Pero, ¿es posible cuando solo hay hormigón y hierro alrededor? Uno de mis compañeros de celda descubrió accidentalmente que era mi cumpleaños. Quizás se fijaron en la fecha de mis papeles o escucharon una conversación casual. No fue gran cosa, pero en la cárcel cada pequeña cosa puede convertirse en un acontecimiento. Mike, mi mejor amigo aquí, cuando se enteró, decidió que no debía estar solo ese día. Se me acercó y me dijo: «No estás solo, John. Vamos a hacer algo para animarte». Y entonces mis vecinos, inspirados por las palabras de Mike, decidieron: dejemos que el chico nuevo lo celebre. Mike, el más viejo de la celda, insistió: «Necesitamos una tarta». Los presos empezaron a reunir comida para un convite improvisado. Restos de pan, un poco de leche condensada, un par de caramelos triturados. Alguien incluso encontró unos fideos instantáneos y sugirió añadirlos para darles textura. Cocinar el pastel fue todo un acontecimiento, pero no me dijeron nada al respecto para mantener la sorpresa. Mike, con su experiencia y su carácter tranquilo, asumió el papel de organizador. Se acercó a cada preso, pidiéndole una contribución, y nadie se negó. Compartieron sus provisiones, pequeñas alegrías que normalmente se guardaban para sí mismos. Había algo mágico en la forma en que todos colaboraban para que el momento fuera especial, pero se las arreglaban para mantenerlo todo en secreto. Mientras yo estaba en la cárcel, trabajando en el aserradero, ellos se sentaron en el suelo, rodeados de todo lo que habían conseguido reunir. Mike, con una sonrisa, desmenuzaba pan en un gran cuenco, y uno de los jóvenes, Tommy, amasaba caramelo hasta convertirlo en una masa pegajosa. «Toma, vamos a añadir un poco de dulzura», dijo, tratando de poner un tono alegre a su voz. Alguien trajo un viejo cuenco de plástico, que ahora era la base del futuro pastel. La leche condensada goteó lentamente de la lata, cubriendo las rebanadas de pan, y Mike la extendió cuidadosamente, como si se tratara de una auténtica obra maestra de repostería. Cuando se encontraron los fideos instantáneos, todos se echaron a reír. «Por la textura», anunció uno de los compañeros de celda, y todos asintieron, aunque sabían que la tarta parecería más un desastre raro que un postre de verdad. Pero eso no importaba. Lo importante era que cada uno había aportado algo diferente, y había una sensación de unidad en la elaboración. Mike me dijo más tarde que, en la cárcel, las pequeñas cosas como esta tarta pueden ser un verdadero punto culminante, y que es importante demostrarnos unos a otros que seguimos siendo seres humanos a pesar de las circunstancias. Sabía que Mike y los demás tramaban algo, pero desconocía todos los detalles. Lo único que sabía era que ese día me estaban tratando de una forma especial, pero los detalles seguían siendo un misterio para mí. Intenté ignorarlo. Seguí trabajando en el aserradero, donde el ruido de la maquinaria y el olor a madera recién cortada me ayudaban a distraerme. Seguí con mi jornada, esperando que nadie lo recordara ni se diera cuenta. Pero al anochecer, cuando volví a mi celda, todos se reunieron a mi alrededor con caras serias. En ese momento pensé, algo malo había pasado y estaba a punto de descubrir qué era. Cuando todos se hubieron reunido, Mike sacó un pastel improvisado, una miga de pan cubierta con capas desiguales de leche condensada mezclada con fideos instantáneos. Tenía un aspecto cuanto menos extraño, pero eso era lo bonito del momento.
Encima de este milagro había una colilla que sobresalía como una vela, lo que provocó una mezcla de sorpresa y risas. Se hizo el silencio por un momento. Todos se quedaron inmóviles, esperando mi reacción. Luego, una explosión de risas que rompió la tensión. Me quedé estupefacto, sin saber cómo reaccionar, pero cuando vi las caras sonrientes de mis compañeros, sentí calor. Era un gesto ridículo pero sincero, y me di cuenta de que era algo más que una tarta. Era su apoyo y una señal de que no estaba sola. Me di cuenta de que ese regalo ridículo era sincero. Personas que no tenían casi nada compartían lo que les quedaba para apoyarme y demostrarme que no estaba sola. Mike se me acercó, me puso la mano en el hombro y me dijo: «Aquí es donde nos mantenemos unidos, John. En circunstancias como esta, es importante recordar que seguimos siendo humanos y que podemos apoyarnos unos a otros pase lo que pase». Aquellas palabras me hicieron un nudo en la garganta y sentí una verdadera conexión con aquella gente. Incluso en este lugar tan cruel, había algo que calentaba el alma. Cada uno de ellos había sacrificado algo por mí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba completamente sola. Sentí verdadero calor por primera vez en mucho tiempo. Nos sentamos todos en el suelo y empezamos a comer un pastel muy raro. No estaba nada rico. El pan, la leche condensada y los fideos no pegaban nada, pero a nadie le importó. Bromeamos y reímos como si por un momento estuviéramos fuera de aquellas paredes grises. Aquella noche todo parecía más ligero. Los fríos bares y el duro entorno pasaron a un segundo plano por un momento. Me di cuenta de que incluso en lugares tan sombríos era posible crear algo bueno y sentirse vivo. Compartimos esta miga de pan, y cada trozo se empapó de la calidez y el apoyo que me brindaron estas personas, demostrándome que incluso en las condiciones más duras hay lugar para la humanidad. Después de ese momento, mi relación con mis compañeros de celda cambió. Ahora me sentía parte de este pequeño grupo, a pesar de todas las diferencias. Ya no éramos personas obligadas a compartir celda. Cada uno de nosotros veía en los demás no solo compañeros de celda, sino personas dispuestas a apoyarnos en un momento difícil. Este cumpleaños fue el momento en el que empecé a entender realmente a la gente que me rodeaba y a darme cuenta de que detrás de cada rostro había una historia, un dolor y un deseo de encontrar calor y apoyo, incluso en condiciones tan duras. Los que antes parecían simples vecinos de celda se volvieron más cercanos. Al principio parecían auténticos delincuentes, no como yo. Un hombre que estaba aquí por una pelea inocente, que se les fue de las manos. Pero ahora me daba cuenta de que ellos también estaban pasando por sus propias pérdidas y soledades, pero aún así encontraban fuerzas para apoyarse mutuamente. ¿Hay algo bueno donde reina la violencia? Al principio pensé que era imposible, pero aquel día, aquel extraño pastel y las risas de mis compañeros me hicieron darme cuenta. Sí, es posible. Al fin y al cabo, la verdadera bondad no se manifiesta en condiciones de confort, sino allí donde es especialmente difícil. No se trata de lujo, sino del deseo de apoyarse mutuamente, incluso cuando no se tiene nada. Ese cumpleaños siempre permanecerá en mi memoria como el momento en que me di cuenta de que incluso en los lugares más oscuros se puede encontrar la luz. El más pequeño acto de bondad se convierte en un regalo tremendo, sobre todo cuando nadie lo espera. Me di cuenta de que incluso en un entorno tan duro como San Quintín se puede encontrar verdadera humanidad. Las personas que me rodeaban ya no eran solo mis compañeros de celda, se convirtieron en parte de mi nuevo mundo. Pasé 6 de los 10 años entre rejas, tras obtener la libertad condicional por buen comportamiento. Estos años me cambiaron, pero también me enseñaron a apreciar los más pequeños actos de bondad y comprensión.